Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Perfect Day enfrenta veto ambiental de la Semarnat y castigo del mercado. La fiscalización a grandes contribuyentes pierde fuerza recaudatoria y General Motors producirá Aveo y Groove en México como parte de un paquete de inversiones de $1,000 millones. Es miércoles 20 de mayo, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily. Recuerda, suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Selene Ramírez, reportera de tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Selene? Qué gusto escucharte. Yo siempre feliz de compartir espacio contigo, Puri. Me gusta mucho la conversación que se crea cuando estamos juntas. Y hoy además, generalmente nos toca así a veces dailies de malas noticias. Hoy venimos más variados. Empezamos con un tema que nuestros podescuchas seguro van a reconocer porque ha estado ocupando ya pues páginas, notas digitales, redes sociales. El proyecto Perfect Day México, esta apuesta de $1,000 millones de Royal Caribbean Group para transformar a Mahahual en un destino turístico exclusivo para cruceristas, enfrenta estos días su momento más crítico y su principal barrera ahora proviene directamente del gobierno federal. En los últimos días ha tenido muchos comentarios de los ciudadanos mexicanos y ahora la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que el proyecto no avanzará si representa riesgos ambientales para la región del Caribe mexicano. Y Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ha endurecido aún más la postura oficial al asegurar, Selene, públicamente que el desarrollo no contará con el aval de la dependencia. Sí, caray, parece una respuesta tal cual a las voces de los ciudadanos y de varios ambientalistas que se habían estado pronunciando en torno al posible ecocidio que se podía dar si este proyecto daba marcha. Y de hecho, estas declaraciones del gobierno pues dan un giro a este megaproyecto turístico que la naviera estadounidense planeaba inaugurar en 2027 en Mahahual, que para tener más contexto, pues es una zona estratégica en el sur de Quintana Roo, que además el estado se ha vuelto un gran atractivo para muchos turistas. Se caracteriza por la presencia de arrecifes coralinos, manglares y ecosistemas marinos considerados sensibles, y de ahí que existiera esta preocupación por parte de la población y por parte de diferentes personas dedicadas a la protección del medio ambiente. En el mercado ya hubo reacciones por estas declaraciones. Las acciones de Royal Caribbean registraron una caída de casi 3% al cierre de la jornada de lunes en Nueva York, y después de las declaraciones de Sheinbaum sobre revisar el proyecto y cómo funcionaría y decir que no sería viable en caso de que existan estos daños al medio ambiente, pues las operaciones se dice que incluso en algunos momentos cayeron todavía más allá de ese 3% hasta que pues se moderaron para llegar a este porcentaje. Entonces esto resulta bien importante, Puri, porque creo que ya llevaba un buen tiempo en la conversación, pero es hasta ahora que empieza a tener mucho más foco, particularmente por este gran poder que tienen las redes sociales de la viralización de estos temas. A mí me da mucho gusto que las personas hablen de este tema, me da mucho gusto que volteemos a ver que en efecto hay proyectos que pueden traer atracción turística o diversión o lo que queramos, pero valorar del otro lado que al final este es nuestro planeta y lo tenemos que cuidar como tal. El costo que puede tener, ¿no? Claro, a ver, sí. Aquí hablemos de cifras, porque es un proyecto gigante, decíamos, ¿no? Es una inversión de más de $1,000 millones de dólares. La compañía proyecta que el complejo puede triplicar la llegada de turistas al puerto durante los próximos 5 años. Mahahual está recibiendo hoy alrededor de 2 millones de visitantes anuales a través de cruceros. De estos 2 millones, 1.1 millones corresponden precisamente a pasajeros de Royal Caribbean. Con Perfect Day México, la meta sería alcanzar entre 4 y 5 millones de turistas anuales hacia 2030. O sea, eso es un salto monumental, y eso es precisamente lo que preocupa pues a muchos ciudadanos y ciudadanas y a los ambientalistas que puede, y ahora al gobierno, ¿no? Que puede generar afectaciones al ecosistema. Tú lo decías, claro, ¿no? A ver, no se trata de estar en contra de las inversiones, pero sí hay que hacerlas con cuidado para que esas inversiones al final no acaben afectando
pues algo que al final quieren explotar, ¿no? O sea, si lo que estamos haciendo es apostar por un ecosistema o por un espacio, por el atractivo que puede tener, este tipo de inversiones, a ver, hay que revisar bien que no tengan precisamente esta afectación, ¿no? Sí, totalmente. Dentro de las grandes organizaciones que ya se pronunciaron al respecto está Greenpeace, que solicitó formalmente a la Semarnat rechazar la manifestación de impacto ambiental que había presentado Royal Caribbean, justo pues considerando que el proyecto podría generar estos daños sobre el ecosistema, ¿no?, costero y el Caribe mexicano. Y estos riesgos identificados por Greenpeace, están en la transformación de zonas consideradas sensibles. Sabemos que hay especies ahí en peligro de extinción, las posibles afectaciones a arrecifes coralinos que son importantísimos para el planeta, que además también están en peligro, y la presión en los manglares y selvas, que además es este incremento de turismo. Si bien el turismo, como bien hemos comentado varias veces en este Daily, trae más derrama económica y demás, pues también esto quiere decir que hay un incremento en la región que ya enfrenta este estrés, ¿no?, por la cantidad de personas que acuden ahí, el estrés ambiental que tiene, y sabemos que pues hay otro tipo de cosas que se desembocan de esto, como por ejemplo el uso de protectores solares para los arrecifes, que resulta muy malo y que todos cuando vamos a la playa o la mayoría los ocupamos. Entonces yo creo que hay que poner ojo en este tema, Puri. Me parece importantísimo, repito, que se esté hablando de ello, y vamos a ver qué pasa con este proyecto y con las decisiones que tome el gobierno. Porque fíjate además que Royal Caribbean sí que ha respondido a nuestra compañera Mara Echevarría, quien es la autora de esta nota, y envió una postura por correo electrónico en la que afirmaba coincidir con el gobierno mexicano en que el turismo debe desarrollarse de manera responsable y con la protección ambiental como eje, que están haciendo análisis ambientales y técnicos exhaustivos para identificar la ubicación más adecuada para este proyecto, que además, ¿no?, de las 90 hectáreas que consideran para este desarrollo, la mitad va a permanecer protegida y, claro, promete también beneficios económicos y sociales para la región, que al final, como decías, ¿no?, es lo que se busca siempre con este tipo de inversiones, sobre todo en turismo, que son grandes generadoras de empleo. Pero bueno, las opiniones están divididas. Importante, me quedo con eso que comentabas, importante que la conversación ya también está del lado de autoridades, que se está prestando atención a cómo proteger los recursos naturales también del país. Y como decías, habrá que esperar a ver qué ocurre con este gran proyecto. Y mientras tanto, Selene, en otro orden de cosas, fíjate que la estrategia de recaudación por fiscalización a grandes contribuyentes está perdiendo potencial para obtener recursos para el erario público. De esto también hemos hablado muchísimo en Expansión y en este Daily, porque habíamos visto cifras multimillonarias y ahora se están matizando bastante. El dinero que obtiene el SAT por la fiscalización de grandes contribuyentes o empresas creció apenas 1.1% en el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año pasado. Sí, estas cifras que revela la Secretaría de Hacienda y Crédito Público justo muestran cómo este ritmo en la recaudación pues tuvo esta reducción luego de reportar crecimientos por arriba del 30% en los primeros trimestres de 2023. Por eso es tan importante, por este giro tan dramático en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Para tener mucha mejor visión de lo que hablamos. En el primer trimestre de 2026 se registraron cerca de 132.840 millones de pesos, a diferencia de los casi 131.340 millones de 2025, y el monto del primer trimestre de este año quedó por debajo del máximo reportado en el primer cuarto de 2021, que fue de más de 165.570 millones. Entonces ahí es donde vemos este cambio en las cifras, y los especialistas en la materia de impuestos pues destacan que para llegar a esto hubo 3 factores, ¿no? El primero es el cobro de grandes adeudos por revisiones de varios años fiscales que son pagados en un solo ejercicio. El segundo es el cumplimiento y corrección voluntaria de los contribuyentes, y que las empresas pues han dejado de contribuir en el régimen de grandes contribuyentes por la inflación, de la que también hemos hablado aquí ampliamente, y a mí me parece muy interesante ver este punto, Puri, porque tal vez hablamos de otros efectos que tiene la inflación, de cómo se ve reflejada en los ciudadanos, pero ahora podemos ver esta otra cara de lo que sucede con los grandes contribuyentes, y bueno, al final esto ha hecho que se den estos márgenes más
más reducidos o más apretados en cuanto a la recaudación que tiene el SAT. Sí, porque ¿a qué nos referimos con este tema de la actualización por inflación? El monto mínimo de ingresos acumulables para ser considerado como gran contribuyente también cambia, y de hecho cuando empezó era de 1.250 millones de pesos y este año ya supera los 2.000 millones de pesos, y eso hace que se haya registrado también un descenso mes tras mes en el padrón de grandes contribuyentes. Desde abril del año pasado, cuando tocó máximos y superó los 16.000, al cierre de marzo de este año, en el que se registraron poco más de 15.400, como decíamos, ¿no? Eso significa un descenso de más de 600 grandes contribuyentes que también contribuyen pues a esta caída en la recaudación. Y también importante el primer punto, ¿no? Esta parte que mencionabas de que el cobro de los grandes adeudos por revisiones de varios años fiscales se han pagado en un solo ejercicio. Vimos un trabajo enorme desde que empezó la anterior administración, la administración de Andrés Manuel López Obrador, por regularizar a los grandes contribuyentes y los adeudos, y eso al final, bueno, pues esos resultados que tuvieron se han venido ya también normalizando ahora en estos años, ¿no? Habrá que ver cómo siguen las cifras y hacia dónde va esta parte de recaudación. Y otro lado de la recaudación en el que además el foco también lo pone el gobierno estadounidense es el tema del huachicol fiscal. El gobierno de Donald Trump, como decíamos, ha puesto en la mira a este ilícito, el huachicol fiscal, como la principal fuente de financiamiento ilegal para las organizaciones delictivas fuera del narcotráfico, porque es que las ganancias para los grupos delictivos por el robo de combustible son millonarias. Es otro tema al que le hemos dado muchísimo seguimiento. La semana pasada, Selene, en el Congreso estadounidense se propuso una iniciativa de ley para detener el fomento de la violencia de los cárteles, mediante la que se destaca precisamente el rol del huachicol en el financiamiento de los cárteles mexicanos para permitir sostener sus empresas criminales globales y sus operaciones de narcotráfico hacia Estados Unidos. Sí, este es un tema que ha estado muy en la agenda. De hecho, muy presente en la agenda de Donald Trump. Constantemente ha estado haciendo declaraciones respecto a de dónde obtienen su financiamiento diferentes grupos delictivos, y en este caso el hablar de este tema pues únicamente creo que suma a esta conversación que ya ha tenido durante todo el tiempo desde su administración pasada y por supuesto en esta. De este lado, Hugo Alberto Michel Uribe, que es el jefe del Departamento de Economía de Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, pues justo explicó que en Estados Unidos hay un cambio respecto al tema del huachicol fiscal, que es justamente esta acción que decíamos de la importación ilegal de combustibles simulando que son otro producto, y pues es una actividad que genera ingresos ilegales y la más grande fuera del contexto de las drogas. Además, el huachicol toca otra de las prioridades de Estados Unidos, que es combatir las redes de complicidad entre la autoridad y el crimen, por lo que tampoco se descarta que haya más acusaciones pues a políticos, como también ya ha sucedido en otros casos y en la administración pasada también de Donald Trump. Entonces, en este caso creo que llama mucho la atención también cómo se está tomando del lado de Estados Unidos. Sabemos que finalmente este tema ha sido muy relevante para ellos, que han intentado buscar de alguna manera estas alternativas, ¿no? Para frenar este tipo de recaudación de fondos nada legal, Puri. Sí, como esta parte de seguridad y narcotráfico se ha convertido en un eje fundamental en la agenda bilateral, ¿no? Entre Estados Unidos y México. ¿Por qué es importante? Hablemos de cifras. El robo de petróleo crudo a Pemex dejó pérdidas por 1.200 millones de dólares el año pasado, y en promedio se robaron 53.200 barriles diarios de crudo. El volumen de crudo que se ha robado aumentó cerca de 13% frente a los 47.200 barriles diarios registrados en 2024, hace 2 años, y las pérdidas para la petrolera solo por combustibles robados ascendieron a 35.000 millones de pesos en 2025. Esto es 44% mayor al registrado hace 2 años. O sea, estamos hablando de pérdidas multimillonarias para la petrolera. Sí, sin duda, son números enormes. Por el momento, del lado de
Estados Unidos, ¿no? La propuesta de los congresistas pues plantea que el Departamento de Defensa le entregue al Congreso estos reportes de esas actividades y que le dé recomendaciones de cómo pueden combatir el contrabando, lo que significa que pues es una manera muy clara, nos deja muy claro cómo está la agenda del Congreso de Estados Unidos y también muy clara la postura de Estados Unidos respecto a cómo ha estado opinando e interviniendo también en lo que sucede dentro de otros países respecto a lo que le preocupa en cuanto a estos movimientos que están relacionados con el crimen organizado. Y por los movimientos que hemos visto de Estados Unidos en este tema de seguridad, en este tema de control y de lucha contra el crimen organizado, contra los cárteles de narcotráfico que ellos denominaron como terroristas. Por lo que estamos viendo, esto no va a acabar. Seguramente en los siguientes meses vamos a seguir viendo pues este control de Estados Unidos, ¿no? Para limitar las operaciones de los narcos. Selene, otra noticia de la que vamos a hablar hoy, pero antes, a ver, ¿tú te acuerdas de que el año pasado hubo esta polémica porque la voz del actor Pepe Labat volvió a escucharse, a pesar de que el actor falleció hace algunos años, porque el INE utilizó inteligencia artificial para recrear su narración, su voz en un video institucional? Sí, me acuerdo la ola de críticas que esto desató, porque creo que evidencia lo que está sucediendo en la industria creativa, algo de lo que han venido hablando muchísimo todas estas voces, ¿no? Todas estas personas que se dedican a dar su voz para estas voces institucionales, para el doblaje. Los actores de doblaje en general han criticado mucho este uso de inteligencia artificial por parte de diferentes actores dentro del espacio para poder replicar sus voces, lo que pone en riesgo su trabajo, por supuesto, pero además ahora incluso habiendo fallecido sin pedirle permiso a nadie y utilizando la voz de alguien, ¿no? En este caso, pues por lo menos hemos visto que hay acciones, ¿no? El gobierno mexicano pues ha buscado poner límites a este escenario con la reforma de la Ley Federal del Derecho a Autor, que fue aprobada la semana pasada y ya fue publicada por decreto, y a partir de ahora pues el uso de voces, imágenes y también los personajes de los actores, modelos y artistas en reels de TikTok, también para comerciales y las campañas publicitarias, como sucedió con el caso del INE o contenidos digitales, pues van a requerir este consentimiento expreso por parte de los titulares para que no haya ahí este tipo de malentendidos, Puri. Exactamente, esto que ocurrió con Pepe Labat y el INE no podría volver a ocurrir a no ser que haya este consentimiento a raíz de esta reforma a la ley. La modificación al artículo 87 de la legislación busca poner límites al avance de la inteligencia artificial generativa en la industria audiovisual y publicitaria, y ahora también en las plataformas de streaming, agencias creativas, productoras, que están acelerando el uso de estas herramientas para reducir costos y agilizar procesos. Hablamos constantemente de los cambios que están trayendo a las diferentes industrias la inteligencia artificial generativa. Este es uno de ellos. Las industrias creativas ya habían levantado la voz y ahora, bueno, pues el gobierno presenta esta reforma que genera una nueva capa de protección frente a la clonación y a la suplantación digital, prácticas que han ido creciendo conforme ha avanzado, como decíamos, el uso de la inteligencia artificial en contenidos comerciales y audiovisuales. Sí, en esta nota de Ana Luisa, de nuestra compañera Ana Luisa, pues ella pudo platicar con Eduardo de la Parra, que es experto y profesor de la propiedad intelectual de la Facultad de Derecho de la UNAM, y explicaba que justo la legislación incorpora dos derechos conexos fundamentales frente a la inteligencia artificial. Uno de ellos es la protección contra la clonación y la suplantación de voz e imagen, y bueno, esto permitiría que actores, intérpretes y los titulares de los derechos denuncien ante plataformas digitales el uso no autorizado de su voz o imagen para activar mecanismos pues de retiro y que se baje ese contenido y no lo puedan estar reproduciendo, porque al final pues sabemos que en muchos de estos casos estas plataformas o estas instituciones que hacen estos videos sí reciben un beneficio económico de ellos, mientras que quien está prestando la voz, aún sea reproducida de manera artificial, no lo está haciendo. Entonces, un gran paso, creo yo, ahí para todos quienes prestan su voz. Sí, totalmente, ¿no? Es esta obligación a plataformas de streaming, a estudios, a agencias publicitarias, a replantear los contratos, a replantear los esquemas de producción vinculados con el uso de voces e imágenes, porque a partir de ahora esos acuerdos van a tener que especificar de una manera clara si una interpretación será utilizada únicamente para un proyecto concreto o también para entrenar a los sistemas de inteligencia artificial generativa. Así que, como decías,
un gran logro para esta industria y hoy de verdad sí que terminamos con buenas noticias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Porque Selene, General Motors producirá el Aveo y el Groove en México como parte de un paquete de inversiones de $1,000 millones. Estos dos modelos, el Aveo y el Groove, son los modelos de mayor volumen para la compañía en México. Hasta ahora los importaba desde China. Y como decíamos, bueno, pues este proyecto es parte de un paquete de inversiones fuertes que la armadora estadounidense hará en el país, en un contexto además de endurecimiento comercial hacia los vehículos chinos. Como recordarán nuestros podescuchas, en este Daily les hemos contado que desde enero de este año entró en vigor un arancel del 50% impuesto por el gobierno mexicano a las importaciones provenientes de China, y esto restó competitividad a los modelos sensibles en precio, como por ejemplo el Aveo, y orientados al mercado masivo. Sí, como bien decías, Puri, el Aveo y el Groove participan en estos segmentos de alto volumen dentro del mercado mexicano, en el que pues estas pequeñas variaciones en el precio final pueden modificar rápidamente la preferencia de los consumidores, y por supuesto para las empresas como General Motors esto no es conveniente, teniendo pues sí enganchado al público y siendo modelos que crean tanta inclinación hacia ellos, ¿no? Entonces mantener ambos modelos importados implica enfrentar mayores costos, también mayor presión sobre márgenes y precios, así que la automotriz pues optó por trasladar la producción a México como parte de su estrategia para reducir esta exposición arancelaria y fortalecer su manufactura local, lo que al final son muy buenas noticias para el mercado mexicano, y con esto pues la planta Ramos Arizpe ganará mayor peso estratégico dentro de las operaciones de la compañía en el país, y México pues se va a mantener como uno de los principales centros manufactureros de General Motors a nivel global por volumen de producción y capacidad exportadora. Muy buenas noticias porque además es un sector del que México depende muchísimo. Sí, aquí hemos visto en este último año, a raíz de la llegada, ¿no?, de Donald Trump a la Casa Blanca, con todo el tema de la revisión del TEMEC, con todo el tema de los aranceles y de contenido nacional, habíamos visto que la industria estaba, ¿no?, muy preocupada con lo que estaba ocurriendo. Así que esta llegada de inversiones, esta apuesta por la producción local, en una empresa además que cuenta con 23,000 empleados directos entre los 4 complejos manufactureros que tiene en el país, ¿no?, que están en el Estado de México, en Coahuila, en Guanajuato y en San Luis Potosí. La verdad es que sí que son buenas noticias. Elene, fíjate que yo tenía licencia de conducir cuando llegué a México, tenía la licencia española, pero yo aprendí a conducir en Ciudad de México con un Aveo. Así que es un coche que me trae buenos recuerdos. Además es un auto muy popular y muy presente dentro de México. Yo creo que en cualquier momento por la calle o en el tráfico vemos uno. Y también me parece que he comenzado a ver más groups por ahí. Entonces, muy buenas noticias, Puri. A mí me pone feliz que esto esté sucediendo. Y creo que además va a nutrir mucho. Esperemos que esto se vea reflejado también en nuevas contrataciones. Ya seguiremos dando cobertura a este tema para saber qué otras consecuencias tienen este tipo de decisiones, por supuesto. Claro que sí. Mientras tanto, nos vamos despidiendo. Selene, muchísimas gracias por acompañarme hoy. No, hombre, muchas gracias a ti, Puri. Siempre feliz de conversar. Y a nuestros podescuchas, bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas los encuentran en expansión.mx y que leemos todos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.